Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a continuar hablando de la palabra de Dios. Cómo afrontar la situación en la cual nosotros nos estamos encontrando. En el anterior mensaje mencioné un salmo de David que decía: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana tu dolencia. Quiero leerles la Biblia, lo que dice en el libro de Santiago. Dice la palabra de Dios. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A nadie le gusta tener alegría en medio de una situación. Muchos nos lamentamos, muchos nos quejamos, muchos lloramos, muchos culpamos a Dios. Dios, ¿por qué estoy atravesando? ¿Por qué estoy pasando estas cosas? Pero aquí el siervo Santiago, apóstol, él está dirigiéndose a la nación de Israel. Y en ese tiempo los cristianos vivían atribulados, vivían perseguidos. Y él les está alentando, les está diciendo: hermanos míos, cuando os halléis, cuando están pasando diferentes circunstancias, en diferentes dificultades, tened por sumo gozo, que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El Señor Jesús dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. En medio de la prueba, hermano, tú no estás solo, tú estás con Dios. Por eso toda tu confianza debe estar en Dios, en su palabra y en Jesucristo, que es la roca. Quiero mencionarte en el Antiguo Testamento lo que hizo el rey de Judá, Josafat. La Biblia dice en 2 de Crónicas, en el capítulo 20, que 3 pueblos se levantaron contra este rey Josafat: los hijos de Amón, los hijos de Moab y los del monte de Seir. Estos 3 reinos se juntaron para destruir, para aniquilar, para eliminar, para desaparecer al pueblo de Judá y a todo Judá. Pero dice la Biblia que Josafat, al enterarse que estos pueblos venían contra él, él tuvo temor. Él tuvo miedo como natural. Pero él hizo algo más. No dejó que su miedo se acerque a él. No permitió que el miedo lo dominase. Esa es una de las armas que el diablo está usando, el miedo. Porque él sabe que si tú permites el miedo en tu vida, entonces tú vas a vivir atemorizado, vas a vivir derrotado, vas a vivir con la cabeza hacia abajo. Pero el Señor te dice en este día: no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiere que vayas. ¿Y sabe lo que dice este varón de Dios? Dice este rey de Josafat: mandó a todo Judá a una reunión. Todos vinieron delante de Dios y estaban en oración y estaban en ayuno. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros atravesamos diferentes dificultades, pruebas, diferentes tipos de circunstancias, en vez de amedrentarnos, en vez de desesperarnos, en vez de escondernos, en vez de culpar a Dios, es ahora cuanto más nosotros tenemos que acercar a Dios, tenemos que orar a Dios, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra de Dios, porque sabiendo que la palabra de Dios produce vida en nosotros, la palabra de Dios produce vida en nosotros. Entonces dice la Biblia, cuando todo el pueblo de Judá estaban orando, ayunando, entonces vino el Espíritu Santo a través de uno de los hijos de Leví y le dijo: escucha tú, rey Josafat, y todo pueblo de Judá. Dice Dios: no tengan miedo, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermano, si tú vives atribulado, déjame decirte que Dios está contigo. Tú no estás solo, solamente pon tu confianza en Dios. ¿Y saben lo que dice este rey? Dice que nombró a los hijos de Coré, a los hijos de Leví, y todos se pusieron sus vestimentas, todos se pusieron su ropa. Entonces comenzaron a adorar, comenzaron a alabar a Dios, y Dios intervino, porque dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Y sabe lo que pasó? Los hijos de Moab, los hijos de Amón, se levantaron contra los montes de Seir y lo destruyeron. Y luego cada uno de ellos se ayudaron a matarse unos a otros. El pueblo ni siquiera de Israel fue a la batalla. Ni siquiera ellos pelearon, porque Dios es el que pelea la batalla por nosotros. En medio de tu prueba, en medio de tribulación,
Pon tus ojos en el Señor Jesús. El Señor Jesús te da la fuerza. Él extiende su mano. Te dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Entonces, hermano, ¿por qué vivir atribulado? ¿Por qué vivir desesperado? En medio de esa prueba, tú vas a mostrar tu victoria, porque dice la Biblia que Dios nos lleva de victoria en victoria. Quiero mostrarte otro verso, lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3. Dice, no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Gloria a Dios. Pablo, siervo del Señor Jesucristo, un hombre que perseguía a la iglesia, pero un día el Señor Jesucristo se acercó a él. Dios va a ver tu situación. Dios va a ver el momento difícil de tu vida que estás pasando. Si tú miras a Dios, si tú pones tu confianza en Dios, Dios se va a acercar a ti, y solamente tú tienes que estar dispuesto a recibir la bendición de Dios. Pablo decía, vivimos atribulados, pero nosotros vivimos con gozo, confiando en el Señor. El Señor Jesús está con nosotros. Él nunca nos va a dejar solo. Hermanos, en el nombre de Jesús, hoy en el día necesitamos mostrar de qué estamos hechos. Es fácil decir, oh, todo lo puede en Cristo. Es fácil decir, yo camino de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y luego cuando te encuentres en una prueba, tu fe comienza a bajar, tu fe comienza a menguar. Pero el Señor Jesús te dice, despiértate, tú levántate de entre los muertos y yo te alumbraré. Hoy en el día, quiero que tú, hermano, edificas tu fe. Necesitas la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesús. Hermano, tú eres un espíritu. Tú tienes un alma, tú tienes un cuerpo. Tu espíritu tiene que ser ejercitado con la palabra de Dios. Tu espíritu tiene que llenarse la palabra de Dios. Así como nosotros alimentamos a nuestro cuerpo físico, ¿cuántos de ustedes están alimentando a su espíritu? ¿Y de qué manera están alimentando a su espíritu? Nuestra alma necesita ser cambiada, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No basta decir, creo en Dios. Eso no es suficiente. Tú tienes que leer lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos una medida de fe, pero esa medida de fe solo no va a crecer. Tú eres responsable de que esa medida de fe crezca en ti. Dios repartió una medida de fe a cada uno de nosotros. Eso lo encuentran en Romanos capítulo 12, versículo 3. Entonces, en la medida que tú le das la importancia a la palabra de Dios, tu fe va a crecer. Pero si tú no le das importancia a la palabra de Dios, tu fe no va a crecer, hermano. Tú puedes orar, puedes ayunar, pero si no tienes la palabra, no te vas a fortalecer. La Biblia dice que nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y esta nueva criatura, esta nueva especie que está en nosotros, necesita alimentarse día y día de la palabra de Dios. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad será libre. Solamente la palabra de Dios, solamente la palabra te va a hacer libre. Solamente la palabra de Dios te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. En una ocasión, el Señor Jesús estaba caminando sobre las aguas. Entonces los discípulos dijeron, oh, vi un fantasma, se asustaron, se turbaron. Pero Pedro dijo, Señor, si tú eres, mande que yo camine hacia ti. ¿Cuántos están dispuestos a decir, Señor, si tú eres, mande que yo camine en ti, en lo sobrenatural? Estoy cansado de vivir en este bote. Estoy cansado de vivir en una tradición. Estoy cansado de vivir atribulado. Quiero algo diferente. Quiero algo mejor. Entonces el Señor Jesús te va a decir, ven. Jesús le dijo a Pedro, ven. Y dice la Biblia, Pedro empezó a caminar. Pero de repente se movió el mar, se levantó una tempestad. Pedro tuvo temor, tuvo miedo. Estaba ahogándose. Señor, auxilio. Y el Señor, que es misericordioso, extendió su mano, le dijo, hombre de poca fe. Hermanos, tú tienes fe. No tengas temor en la situación en la que tú estás. Dios le dijo a Josafat, no temas,
porque Dios pelea por ti. Estad quietos, solamente ve la salvación de Dios. Hermano, tenga paciencia, manténgate firme en el momento oportuno, en el tiempo de Dios. Dios va a mostrar su gloria, Dios va a mostrar su grandeza y tú saldrás de gloria en gloria, de victoria en victoria. Bendecidos en el nombre de Jesús y será hasta la próxima oportunidad. Gloria a Dios, gloria a Dios.